Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Cristovisión presenta. Entre amigos. Hoy, iniciando este mes de octubre, tengamos este tema tan bonito, la Biblia, texto sagrado y fuente de vida. Octubre, mes de la Biblia, por eso tenemos ese tema tan hermoso para conocer un poco más este texto sagrado que nos regala el Señor, y por eso tenemos unos invitados muy especiales. Nos acompaña Fray Germán Buitrago, tiene un diplomado en teología. Fray, bienvenido Entre Amigos. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Y quién más nos acompaña, padre? Bueno, nos acompaña también el padre William Vázquez, que también de la Orden de Predicadores y experto también en la Sagrada Escritura, biblista. Padre, bienvenido. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y gracias a nuestros amigos de Cristovisión por acogernos hoy día en sus casas, en sus hogares. Muy bien. Bueno, padre, el Papa Benedicto en la Verbum Domini hablaba de que realmente el cristianismo no es una religión del libro. Incluso la cultura general habla de que sí, realmente el cristianismo es la religión del libro. ¿Nos puede aclarar esto? ¿Por qué no se puede considerar como tal? Sí. Ayer celebramos la fiesta de San Jerónimo. Y San Jerónimo es uno de los más grandes estudiosos de la Sagrada Escritura. Él es el autor, por decirlo de alguna forma, de esta traducción que normalmente se conoce con el nombre de la Vulgata. Vulgata porque San Jerónimo tradujo la Sagrada Escritura del griego, del hebreo, al latín, pero en un latín popular. Esto ya dice mucho, la Sagrada Escritura no tiene que ser un libro encapsulado o encerrado, sino un libro que sea capaz de llegar a todos. Pero el mismo San Jerónimo dice en el comentario a Isaías que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por lo tanto, las Escrituras, si bien es cierto, forman unos libros que están compilados ahora en uno solo, si bien es cierto, han sido elaborados y redactados por personas, estos textos nos llevan a nosotros a entrar en contacto, a conocer y a entrar en relación con una persona, que es la persona de Jesús, que es al mismo tiempo la segunda persona de la Trinidad. Y cuando el Papa Benedicto XVI, en esta exhortación apostólica Verbum Domini, decía que no somos una religión del libro, que más que una opinión del Papa es en realidad lo que se discutió en la Asamblea Sinodal, va en la línea de que nosotros no veneramos al libro por el libro, sino que leyendo el libro intentamos conocer lo que Dios nos ha querido decir, lo que nos quiere decir, y hacemos lo posible igualmente para unirnos plenamente a una persona. Tal vez hay una diferencia en este punto con los protestantes, que son los que efectivamente se cierran sobre todo en la lectura literal, en la interpretación literal del texto, y probablemente también con la religión islámica, que tiene un libro en donde están contenidas todas las verdades, que es el Corán. Y esto que dice el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini, que reflexionaron los obispos en el sínodo de la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia del año 2008, es un eco de lo que se dijo ya en Trento, de lo que se dijo en el Concilio Vaticano I y de lo que se dijo igualmente en el Concilio Vaticano II. Nosotros, los católicos, antes de hablar siquiera de Sagrada Escritura, y esto lo pueden ver nuestros hermanos y hermanas en la Dei Verbum, este documento del Concilio Vaticano II, hablamos de la revelación de Dios. Dios que se manifiesta, Dios que se muestra por medio de sus obras,
Dios que nos habla por medio de la creación e incluso por medio de nosotros mismos, porque nosotros somos obra de Dios, y es esta parte de la revelación de Dios que ha sido compuesta, que ha sido redactada y que es lo que da lugar y origen a lo que conocemos como Sagrada Escritura. Muy bien. Pues eso es un poco así medio en síntesis. Súper bien, padre. Bueno, Gracias. pues seguimos invitando a los cristovientes para que participen hoy en nuestro tema del día, además participen de esas entradas dobles para Cielo Abierto, un concierto de adoración y alabanza, 747-0710, opción 3, líneas directas nacionales. También pueden marcar esos diferentes números dependiendo de su municipio para que participen en nuestro tema del día. La Biblia, texto sagrado y fuente de vida. Fray Germán, ¿cuál es la manera correcta de poder leer la Biblia? Porque siempre hay dudas con respecto a esto. Hay gente que lo lee desde el Génesis al Apocalipsis y he escuchado una infinidad de veces que no debe ser así, no se debe leer en orden. Hay un libro para cada situación de tu vida. ¿Cómo debemos leer? ¿Cuál es la forma correcta para poder interpretar todo lo que Dios nos quiere decir? Bueno, empiezo diciendo, para mí, el libro más fascinante y apasionante es el Evangelio. Porque el Evangelio, pues, nos da a conocer a Jesús, el cual es nuestro Dios. Nos da a conocer quién es Él como persona, su mensaje, sus criterios, sus actitudes, su talante, que son muy fáciles de entender. No se necesita ser muy erudito en la Biblia para comprender eso. De hecho, la gente más sencilla lo entiende mejor, a veces más que nosotros, ¿sí? Entonces yo pienso y recomiendo que la Biblia debe leerse a partir del Evangelio. A partir del Evangelio, para que la gente de todos los estratos intelectuales o sencillos, de cualquier conocimiento, tengan acceso al conocimiento de Jesús y por ende de Dios. Luego, en ese orden de ideas y de cosas, pues yo creo que el pueblo cristiano debe empezar a leer la Biblia por el Evangelio. Según la versión de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan. Cualquier evangelio que se escoja. De hecho, pues, es incluso hasta lo más sencillo. No es algo complicado. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, iniciar por el Evangelio. Pero hay una corriente que nació en la iglesia, padre William, que eso fue por la primera etapa de nuestra iglesia, es que habían cristianos que negaban pues realmente esa delicia de un Dios que se revela en el Antiguo Testamento, ¿no? Decían, no, es que como que ese no es el Dios, ¿no? Sí. Se puede caer en ese riesgo de pronto por el desconocimiento de un contexto histórico, de pronto también porque digo, bueno, esto de estrellar, incluso hay un salmo que dice, estrella a tus hijos contra las piedras, los hijos de tus enemigos. ¿Eso cómo se puede entender a la luz también de lo que decía Fray Germán del Evangelio, ¿no? Claro. Pues complementando un poquitito lo que decía el padre Germán, nosotros como ya nuestros hermanos que nos ven en sus hogares y ustedes también saben, somos dominicos. Y los dominicos nos sentimos un poco contentos, creo que esa es la palabra que en este momento me viene y que refleja un poco nuestro sentir, nuestra emoción, porque seguimos de una u otra forma el modo de interpretar, también podríamos hablar científicamente, la Sagrada Escritura, propuesto por el padre María José Lagrange. El padre María José Lagrange es un fraile dominico
que vivió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y es el que fundó la Escuela Bíblica de Jerusalén en el año de 1890. Este padre María José Lagrange comenzó a utilizar algunos métodos que ya se venían empleando, tal vez de una manera un poquito más separada, que son los famosos métodos histórico-críticos, ¿no? Los métodos histórico-críticos. ¿Qué cosa es lo que buscan estos métodos? Y nosotros igualmente como que tratamos de ponerlos en práctica también en la Universidad Santo Tomás, en la Facultad de Teología, que es en donde estamos trabajando. Y para los que no conocen, pues la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás está justo a espaldas de la iglesia de Lourdes. Cuña publicitaria. Bueno, digamos... No, que está muy bien, padre, hay que aprovechar también lo que tenemos. Hay varias actividades, hay conferencias que giran en torno a la formación de la Sagrada Escritura, conferencias que tienen que ver igualmente con la interpretación de la Biblia, conferencias sobre teología. Va a haber una el 18 de octubre sobre eclesiología. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace, volviendo nuevamente al tema, el padre Lagrange? Él tiene algunas frases, una de esas es la que hay que unir el texto con el monumento. Es decir, que lo que la ciencia está descubriendo, lo que la ciencia logra vislumbrar, tiene que ser igualmente aplicado al texto sagrado, comenzando por la arqueología. Él se refería a la arqueología, unir el texto, la Biblia, con el monumento, que es un vestigio arqueológico. Hay tendencias efectivamente en la actualidad y desde siempre a mirar la Biblia de una manera parcial. A mí me gustan estos libros, no me gustan estos otros libros. Sin embargo, y esto lo dice también el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini, toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Hay una partecita que incluso puede ser leída por nuestros hermanos y hermanas en este documento, que habla de las páginas oscuras de la Biblia. ¿Cómo es posible que en la Biblia se hable de guerras? ¿Cómo es posible que en la Biblia se hable de adulterios, de prostitución, a veces hasta prostitución sagrada? ¿Cómo es posible que en la Biblia se ensalcen muchas veces pecados? ¿Cómo es posible que en la Biblia se ensalcen guerras, masacres a otros pueblos? ¿Qué cosa es lo que dice el Papa Benedicto XVI en ese documento? De que la palabra de Dios se hace humana y nos habla desde nuestra humanidad, desde lo que nosotros somos. Pero no para quedarnos solamente en ese plan, sino, como decía el Padre Germán, para desde nuestra propia realidad humana y de pecado, conocer qué cosa es lo que en el fondo nos quiere dar a entender Dios, lo que nos quiere decir a nosotros Dios. Entonces Dios nos habla en nuestro lenguaje humano, Dios nos habla en nuestras propias épocas por las que a veces atravesamos, y Dios pues también a veces hace que nuestras limitaciones, que nuestras dificultades, que nuestros problemas comiencen a ser vistos de una manera diferente, distinta, a la luz obviamente de lo que Él nos está revelando. Hay un texto que está en 2 de Timoteo 3:16, si la memoria no me falla, en donde se habla de que la palabra de Dios es inspirada. Es la única vez en toda la Sagrada Escritura en donde se utiliza la palabra inspiración, que literalmente significa soplar dentro. Es decir, que la palabra de Dios, la Biblia, es viva. Y por eso, y eso dice el texto también, es útil para corregir, es útil para enseñar, para argumentar, es útil para formarnos como personas y para conocer, como dijo el Padre Germán hace un momentito, a Dios igualmente. Entonces, hacer una lectura parcial de la Sagrada Escritura, hacer una selección de textos como ya lo hicieron algunas personas en los comienzos de la Iglesia, no es del todo recomendable, sino que toda la Biblia, en cada una de sus partes, está transmitiéndonos una verdad. Y vuelvo nuevamente a lo del Padre María José Lagrange. Él propone unos métodos de interpretación bíblica, que son unos métodos más diacrónicos, que tienen que ver con el desarrollo histórico del texto, que nos permiten reconstruir
el contexto en el que surgió y que nos permiten igualmente adentrarnos al pensamiento de los autores sagrados. Pues no sé si estoy respondiendo No, súper a bien. la Fray interrogante. William, Sí. ¿qué es eso que hace la Biblia? ¿De qué forma está escrita? Que para cualquier tiempo es actual. Ujú. En cualquier momento de la vida que nosotros lo leamos, en cualquier siglo, 100 años después de este día, 1000 años, va a estar actual para la época y te va a servir para esa necesidad que tú tienes. Muchas veces tú tienes algún problema, abres la Biblia y ahí está lo que te está pasando, ahí está ese consejo, ahí está ese mensaje. Parece que fuera escrito para ti especialmente y se acomoda para cualquier época. Y eso hace que la Biblia sea el libro más vendido, según lo que me han dicho, ¿no? Eso es verdad. Ya es el libro más traducido, es el libro más difundido. Eso es cierto. ¿Ya? Eso es cierto, eso es verdad. ¿Qué cosa es lo que hace que la Biblia sea actual? El Papa Benedicto XVI ya lo dice en el documento de la Verbum Domini, y yo creo que tiene que ver con que la Biblia refleja todo lo que el ser humano es. En la Biblia aparecen frustraciones humanas, aparecen momentos de grandeza humana, de esplendor humano, aparecen momentos de desilusión, aparecen también luchas por saber quién se es en realidad, cuál es el sentido que debemos darle a nuestra vida. De una u otra forma, todos los problemas o las dificultades que nosotros como seres humanos nos planteamos están de una u otra forma plasmados en el texto sagrado, en el libro sagrado. Y son problemas que no están sujetos a un contexto o a una moda, sino son problemas que siempre aparecerán, indistintamente del tiempo, indistintamente del contexto de la época. Que se responderán de modos diversos, eso es verdad también. Que en una época se responde de una forma, en otra época se responde de una manera distinta, eso es cierto. Sin embargo, la Biblia intenta dar una respuesta a estas interrogantes. Hay un autor que cuando trata, por ejemplo, el tema de los salmos, dice que los salmos no surgieron en un escritorio, sino que los salmos son algo así como el grito que sale de lo más profundo del corazón humano. Entonces en los salmos tenemos momentos de alegría, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Hay otros salmos que nos hablan a nosotros del sufrimiento por causa de la injusticia. Hay otros salmos Del que miedo. del miedo, efectivamente. Hay otros salmos que nos hablan a nosotros de cómo Dios es bueno con nosotros. Hay otros salmos que nos hablan a nosotros de cómo Dios nos castiga, porque a veces pensamos de que Dios nos castiga. Entonces, en los salmos, por poner un ejemplo solamente de los salmos, se está reflejando o plasmando lo que hay dentro del corazón humano, lo que hay dentro del ser humano. Y eso es lo que hace que no pase de moda. ¿Cuántas veces nosotros frente a un problema decimos, ojalá que Dios los castigue a los que me hicieron mal? O a veces decimos, ¿por qué Dios me castigó? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Cuando uno va a un hospital y encuentra a una persona con cáncer, esa persona dirá en algún momento, es un castigo de Dios. En otro momento dirá, Dios ya no me quiere, se olvidó de mí. En otro momento dirá, yo me abandono a lo que Dios quiera hacer conmigo. Hay momentos, hay etapas, y justamente por ser un reflejo del interior del ser humano, es que la Biblia siempre será leída. Pero tal vez habría que tener en cuenta más o menos lo que dijo el padre Germán, y es que la Biblia no podemos leerla como un libro de suerte o al azar. Sí. ¿No? Yo pues chocolateo, como dicen en mi país, A ver la qué Biblia, Dios me quiere decir y a ver hoy. qué es lo que me quiere decir. Lo mejor sale ahí algo así como raza de víbora, entonces uno tendrá que cambiar la fórmula, o sepulcro blanqueado. Más bien la Biblia, y vuelvo a lo que dije hace un momento, debe ser leída con un método. Tener en cuenta el contexto en el que fue compuesto, cómo vivía la gente en el momento en que la Biblia fue compuesta, cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus dificultades, de qué manera se escribía en ese momento, qué géneros literarios existían, cómo vivían los campesinos o cómo barrían la casa las personas,
para comprender algunas parábolas de los evangelios. Y solamente una vez que nosotros comprendemos el contexto, comprendemos cómo fueron compuestos, es que podremos entender lo que el autor sagrado quiso decir en ese momento y comprender lo que nos puede también decir a nosotros hoy en día, ¿no? Bueno, pues recuerden nuestro tema del día, la Biblia, texto sagrado y fuente de vida, y ustedes se pueden comunicar con nosotros. Vamos a hacer una pausa corta aquí entre amigos y ya volvemos. Ya regresamos con Entre Amigos. Seguimos con Entre Amigos. Muy bien, queridos amigos, pues aquí hablando sobre la Biblia como texto sagrado y fuente de vida. Bueno, Padre Germán, una de las cosas hermosas que el padre William nos hablaba era de los salmos, pero también tenemos, me imagino que varios textos que nos llevan como también a una vida práctica. La Biblia, aparte de ser un libro de oración, un libro del encuentro con Dios, es un libro que nos lleva a la practicidad de vida. Pero también hay una situación bastante particular, que a veces no entendemos lo que la Biblia nos dice porque no nos ubicamos en el contexto. Una persona que no va, por ejemplo, a la universidad, que no va a las conferencias que nos está invitando el Padre, se puede entender y se puede llevar a la práctica lo que él nos está diciendo. Bueno, yo tengo que ser muy coherente con el discurso que estoy llevando, ¿cierto? Como buen dominico. Entonces, estamos hablando como de practicidad, de la influencia de la Biblia en las cosas prácticas de la vida de cada uno, ¿no? Bueno, yo vuelvo, insisto, en el Evangelio ha aparecido la sabiduría encarnada. Ha aparecido Jesús, que nos muestra quién es, no solamente quién es Dios, sino también quién es el hombre, quién es el ser humano, quiénes somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Y Jesús vivió todas las realidades de la vida humana. Ahí uno puede ver cómo Él afrontó esas situaciones y cómo nosotros vivimos situaciones parecidas a las de Él. Y por algo Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En esas palabras uno encuentra que conociendo muy bien la manera de pensar y las opciones de Jesús y los criterios y las situaciones como afrontó Él, ahí yo personalmente encuentro mucha iluminación para las situaciones que yo vivo y que vive la gente, y para mí es, mejor dicho, para mí es suficiente. Pero padre William, todo lo que nos ha dicho el Padre Germán, que realmente es muy sencillo, pero hay cosas que hay que, no sé si se puede decir, actualizar lo que nos dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, con referencia a lo que San Pablo nos dice del papel que juega la mujer en una asamblea litúrgica o en la misma iglesia, ¿no? Te dicen, no, esto ya está pasado de moda. Pero eso era cultural, de la época. Pero incluso se puede llegar a decir, o lo hacemos o no, o lo despreciamos. Claro. Una de las características de las Biblias católicas es que justamente traen, aparte obviamente del nihil ostat, o del que se puede imprimir, es decir, la firma de algún obispo en la contracarátula, traen introducciones y notas. A diferencia de las Biblias protestantes, uno coge una Biblia protestante y no tienen ni introducciones ni notas. Probablemente algunas Biblias protestantes actuales ya hagan ese ejercicio, pero por lo general no lo tienen. Cosa que sí sucede con las Biblias católicas. Entonces, todas las Biblias católicas tienen, algunas más que otras, introducciones a cada uno de los libros de la Biblia. ¿En qué época vivió el autor?
qué cosa es lo que el autor quiere decir con ese texto, por qué el autor utiliza esa forma de expresión, entre otras cosas más. Y otra de las ayudas que también tienen las Biblias católicas son lo que podríamos decir es notas al pie de página. Notas al pie de página. Entonces, arriba está, qué sé yo, el capítulo 8, versículo 15, y abajo justo hay una nota sobre ese versículo. Eso también es importante y fundamental para poder leer la Biblia en su propio contexto. No nos olvidemos de que el Antiguo Testamento ha sido escrito en su mayoría en hebreo, ha sido escrito no en 10 o en 20 años, sino a lo largo de unos 1000 años por lo menos. Es más, en la época de Jesús, el Antiguo Testamento todavía no lograba ser bien definido, bien delimitado. El Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, pero tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se escribieron hace 2000 años. Cuando yo fui una vez a Grecia para visitar a los frailes que estaban ahí en Atenas y en Mégara, y también para hacer un cursito muy breve de griego, cuando estaba haciendo el curso de griego, yo le preguntaba algunas cosas a los jóvenes que iban al convento o a las personas que trabajaban en la casa donde estábamos haciendo el curso, y no conocían el griego bíblico, el koiné, porque ellos hablan el griego moderno, ya que tiene una gramática diferente, una pronunciación distinta a la que nosotros teníamos en ese momento, en el círculo de estudio. Lo que quiero decir es que ni los mismos griegos, por ejemplo, conocen la lengua del Nuevo Testamento, a pesar de que es una variación del griego, y el contexto también ha cambiado. El contexto en el que vivió San Pablo no es el contexto en el que los griegos de Grecia o la gente de Chipre, de la Chipre oriental en la actualidad, pues están viviendo. Entonces ellos también necesitan hacer un estudio más o menos como el nuestro. Tal vez no tan exhaustivo como el nuestro, porque en cierto modo todavía tienen la misma cultura, pero tienen que estudiar igual. Entonces el contexto, el conocer el contexto, conocer el motivo de por qué los autores sagrados escriben de esa manera, conocer qué cosa es lo que los autores sagrados están queriendo decir a la gente de su momento, es fundamental para saber lo que también podrían decirnos a nosotros hoy en día. Entonces una formación académica, aunque sea elemental, es necesaria, es muy, muy necesaria. Eso a la hora de comprar uno la Biblia, ¿no? También. Y a la hora de comprar la Biblia, obviamente hay que ver. Sí. Primero se deja llevar más por los dibujitos. Sí, ay, tan bonita la portada, tan bonita, pero... Sí, eso es verdad. Bueno, invitamos a los crisovientes para que participen con nosotros, se comuniquen al 747-0710 opción 3 y a través de las líneas directas nacionales. Recuerden que hoy el programa es un poco más corto porque a las 11 vamos a escuchar al Papa Francisco en la audiencia general con esta catequesis que nos trae para el día de hoy. Tenemos entradas dobles para Cielo Abierto, un concierto de adoración y alabanza en el Colegio San Fasón en la calle 170, número 17A55, al norte de la ciudad de Bogotá. Fray William o Fray Germán, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿qué es lo que pasa y para qué, con qué motivo fue escrito el Apocalipsis y por qué la gente le tiene miedo al Apocalipsis, no lo lee? Yo me leo todo menos el Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese libro de la Biblia? ¿Quién me quiere responder mi pregunta? Fray William. Ya. A ver, en primer lugar, la palabra Apocalipsis. Sí. En este momento, digamos así, significa un género literario. No solamente en este momento. La palabra Apocalipsis de por sí es un género literario. Como podemos hablar, por ejemplo, de las parábolas, que son géneros literarios. Las parábolas son cuentitos. Ya, son cuentos, y Jesús utiliza para sus enseñanzas cuentos. Para que nos dejen un mensaje de reflexión. Exactamente, que se conoce como parábola. Sí. El Apocalipsis es un género literario o un modo de expresión.
Yo siempre utilizo esa famosa frase que la empleamos muy a menudo. 1000 gracias, ¿no? 1.000.000 de gracias. Y si uno analiza literalmente esa frase, es una mentira, porque yo nunca le digo a una persona 1000 gracias o 1.000.000 de gracias. O cuando una mamá corrige al chiquito, al niñito, le dice, te he dicho 1000 veces que no hagas eso. Puede decir que te has dicho muchas veces. Claro, le habrá dicho 3, 4 veces. Hasta 2 veces, 10, pero... 10. Pero 1000 veces, No. a no ser que sea una mamá que tiene muy buena memoria, el muchacho es muy mal criado y a cada rato le va diciendo y se Y acuerda ella los va contando. las veces que le dijo que eso es imposible. O no tan imposible, pero al menos muy difícil. El género literario Apocalipsis surge en la época del Antiguo Testamento y hay varios textos del Antiguo Testamento que han sido compuestos bajo ese género literario. Ezequiel, el libro de Ezequiel, tiene mucho de apocalíptica. El libro de Daniel tiene mucho de apocalíptica. Los evangelios tienen partes apocalípticas. Las cartas de San Pablo tienen partes apocalípticas también. Por lo tanto, ¿qué cosa es el Apocalipsis? Hemos dicho de que es un género literario. Es un género literario en donde hay un vidente o una persona privilegiada. Este vidente o esta persona privilegiada, en un momento determinado, logra tener una visión y contempla lo que normalmente el común de la gente no logra ver. Pero no es que el autor de verdad tuvo esa visión, sino que él está empleando ese recurso literario para poder transmitir un mensaje. Se habla de García Márquez como el que ha desarrollado el famoso realismo mágico. Y cuando uno lee las novelas de García Márquez, por ejemplo, Vivir para contarla, que es una de sus antepenúltimas novelas, la antepenúltima novela, o cuando uno lee 100 años de soledad, uno se da cuenta de que lo que está escrito ahí no es verdad, pero sí es verdad. ¿En qué sentido sí es verdad? Es verdad en cuanto a que los personajes, el contexto en donde él ambienta sus historias son reales. Los personajes son reales, pero lo que están haciendo los personajes en la historia ya no es verdad. Y uno se da cuenta de que no es verdad, de que él está partiendo de una serie de elementos reales, de la vida real, es construir por medio de la imaginación todo un mundo. O sea que necesariamente lo que dice ahí no... Por decir, la gente le tiene miedo al apocalipsis porque cree que, exacto, toda esa agua que se va a convertir, entonces la gente dice, uy, no, que las lenguas de fuego, entonces dicen, de hecho han dicho que lo que está pasando en este momento en el mundo aparece, entonces uno dice, no, eso es imposible. Y Entonces, le tienen miedo al apocalipsis. Ahora, el apocalipsis, como ya les comenté, es un género literario, el autor utiliza esas técnicas de redacción. Sí. El punto de partida es que el autor supuestamente tiene una visión, pero no es que tiene una visión de verdad, sino que él está utilizando esa forma de expresión. En la literatura apocalíptica, el único que puede descifrar lo que está pasando en esa visión es el autor. Otro elemento más, el Apocalipsis también es un género literario escrito en claves, normalmente para un grupo más o menos cerrado. Y don padre, ¿y eso por qué? Porque los cristianos vivían una persecución y no querían que se enteraran los demás. Esa es una de las razones. Esa es una de las razones. Por ejemplo, el famoso 666. Tan mal visto y todo lo demás. ¿Qué cosa es el 666? Hay una técnica en griego y en hebreo. No existían en esa época los números como los tenemos ahora, los números arábigos. 1, 2, 3, no había. Sino que las letras también son números. Por ejemplo, el Aleph en hebreo es el 1 y el alfa en griego es el 1. Entonces los griegos escriben el alfa con una comita arriba, eso es automáticamente un 1. Y los hebreos, incluso hasta la actualidad, ponen el Aleph y ese Aleph equivale a 1. No tienen números. Y ellos solían jugar con las palabras. Ya, las palabras.
Los especialistas se han dado cuenta de que la palabra Nerón César, sumando las letras de la palabra Nerón César, del emperador Nerón en este caso, equivale a 666. Sin embargo, la interpretación del 666 se perdió poco tiempo después de que el libro del Apocalipsis fue compuesto. El mismo Ireneo de León, un padre de la iglesia del siglo II, ya duda un poco sobre lo que significa el 666. Igual, los 144.000, cuando yo era niño, llegaban a la casa de mi papá, algunos protestantes, y le decían de que habían 139.999 y que con él se cerraba el libro. Pero el autor no está hablando de 144.000, sino que el autor está jugando con el número 12 y con el número 1000. Entonces hay una serie de elementos simbólicos dentro del libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento que necesitan efectivamente ser interpretados. Otro elemento más para nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando es que el Apocalipsis está siendo compuesto teniendo como base el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, algunos salmos y otros textos proféticos. Entonces el autor ha leído, ha investigado, se ha dado cuenta de cómo es ese género literario y lo está empleando, lo está utilizando. Otro elemento más con respecto al Apocalipsis, como muy bien dijo el padre, surge en un ambiente de persecución. El contexto en el que surge el Apocalipsis es de persecución a la iglesia. Los cristianos, por ser cristianos, lo están pasando mal. Muchos de ellos están siendo martirizados. Entonces es un texto que no quiere ser público, que no quiere divulgar públicamente las cosas. Por ese motivo, para cuidarse, podríamos decir, están escribiendo en ese género literario, pero lo que busca es dar esperanzas. O sea, no es un libro, y eso es lo que a mí a veces me causa un poquito de tristeza, no es un libro que hable de castigos o que hable de tormentos o que hable de la venganza de Dios, de maldades, sino que es un libro que tiene por finalidad decirles a los cristianos de ese momento: ustedes que están sufriendo no son abandonados por Dios. Y el sufrimiento que están ustedes viviendo en este momento es un sufrimiento que les une totalmente a Dios, que les une totalmente a Cristo. Dentro de este género literario hay obviamente dicotomías, ¿no? El bien y el mal, los ángeles buenos y los ángeles malos, el cordero y las bestias, ¿no? El demonio y Dios. O sea, juegan siempre con esta especie de dualismo. Y al final, obviamente, prevalece Dios. Pero lo que sí me gustaría pues que quede claro es que es un género literario, es una técnica de escritura, es un modo de narración en un contexto de persecución que tiene por finalidad aumentar la esperanza, la fortaleza de los cristianos que están siendo perseguidos. Tal vez puedo poner un ejemplo chiquitito y tiene que ver con las fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Una fábula es un cuento en donde los animales hablan. Sí. Entonces, ¿de verdad los animales hablan? No, pero el que compone las fábulas hace que los animales hablen. Es una técnica literaria, un modo de escritura. Igual, el que compone un Apocalipsis es una persona que hace todo la representación de lo que sucede en el cielo, de lo que sucede en la tierra, con términos un poco fantasiosos, pero que quiere dar un mensaje de esperanza y de consuelo. Pues no sé si va quedando clara. No, muy clara. No queremos que te termine el tiempo, padre. Yo estoy contando los minutos y yo, quedan 6 minutos. Para que se acabe no, para que no se acabe, para poder entender. Sí. Imagínense cuándo tiene uno una explicación así como esa. No, súper. Hágame el favor, con 2 teólogos. Y nuevamente pues están invitados a la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Ahí hay cursos y detrás de la parroquia de Lourdes. Detrás de la parroquia de ya me quedó súper Lourdes. claro. Ah, ya, la nueva sede. Sí, esa es la Facultad de Filosofía y Teología, justo a espaldas de la iglesia.
Ahí hay un parquecito y frente al parquecito estamos nosotros. Muy bien. Bueno, pues sigo invitando a los cristovidentes. Ahorita tenemos problemas con las líneas, por eso no hemos recibido llamadas, pero bueno, pues pueden llamar en esos últimos 5 minuticos de programa para que participen. Recuerden que hoy estamos entregando entradas dobles para que vayan acompañados a este concierto de adoración y alabanza de cielo abierto con Carlos Omar y Miriam, el grupo Génesis, el padre Juan Andrés, Marcela de la Garza y el grupo Emmanuel. Muchos de ellos han venido desde México para este concierto tan hermoso en el Colegio San Fasón, en la calle 170, número 17A55, al norte de la ciudad de Bogotá. La entrada es gratuita, eso será el 4 de octubre, este próximo sábado a las 5 de la tarde, organizado por la Arquidiócesis de Bogotá. Y la entrada es gratuita, pero hay formas de tener las entradas porque toca con entrada para poder entrar al evento. Entonces tenemos unas físicas que son las que estamos entregando acá en Entre Amigos, en el canal Cristovisión, y otras ustedes las pueden descargar directamente de Cielo Abierto, yo voy a dar la página del canal, www.cieloabierto.com.mx, ahí la descargan, son boletos virtuales, o también se pueden acercar al evento ese día, pero tienen que llegar un poquito antes, a las 3 de la tarde. Entonces ahí está la invitación. Súper. Bueno, Ya hay cristovientes que han venido a buscar sus entradas. Es interesante porque también es importante que la alegría realmente contagie al cristiano católico. Sí. A veces nosotros pecamos, a veces de tanta elegancia en la fe, que nos olvidamos de transmitir esa alegría. Y ahora se necesita realmente que se descubra en Jesús un motivo para estar alegre. Bueno, pues agradecemos enormemente, Padre Germán, realmente con las orientaciones prácticas que nos diste, ¿no? Y que realmente nos ayude a ese acercamiento. Y bueno, recordemos que la Sagrada Escritura es realmente el libro donde me encuentro con esa persona, donde dialogo con esa persona, que es Jesucristo el Señor, donde realmente esa misma pasión por Jesucristo me lleva a decir, esto tiene que ser distinto, porque la misma palabra de Dios me lleva a la practicidad de vida. Una palabra escuchada, realmente a la luz de la misma palabra de Dios, tiene que llevarme a la acción. El texto más hermoso, y me pueden corregir aquí los doctores de nuestra iglesia, que es el mismo texto de la Anunciación. María escucha la misma palabra, realmente en esa palabra hay una misión que realmente el Señor le encomienda e inmediatamente se pone al servicio de, en este caso, de su pariente Isabel, al servicio. Entonces, cuando tú escuches la palabra de Dios, ya seas en la Eucaristía, ya sea a nivel personal, en la lección divina, ya sea por curiosidad también, tiene que llevarte a decir, la palabra de Dios me está llevando y me está motivando a. Siempre la palabra de Dios te saca, dice el Papa Francisco, te desacomoda. Y es que realmente nos tiene que desacomodar. Yo les invito de que nos acerquemos a esta palabra tan hermosa que Dios nos ha regalado, que está realmente compilada en la Biblia, y que realmente tomemos la Biblia, ¿no? El Papa Francisco lo decía muy bonito, ¿no? En los bolsos llevemos la Sagrada Escritura, ¿no? Y una Biblia que realmente sea luz para nosotros, donde la misma palabra de Dios me va llevando a darle respuesta a muchas acciones en mi vida, pero también cuando compremos una Biblia que sea 100% católica, donde me ubique en un contexto donde realmente las mismas citas pequeñas que van colocando me van aclarando los textos que voy leyendo, pues con curiosidad, pero la misma curiosidad me va llevando a descubrir quién es ese Jesús, como decía el Evangelio, que resucita muertos, que realmente hasta las mismas fuerzas de la naturaleza se callan ante esa presencia. Bueno, Fray William, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a ustedes por la invitación, y simplemente 2 cositas para finalizar, o 3. La primera es en la línea de lo que el padre mencionaba, lo de la acción. Cuando uno lee la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, es una parábola, es un cuento, y al final le pregunta Jesús a uno de los doctores de la ley, ya, le dice a su interlocutor, ¿no?, ¿cuál de los 3 se portó como prójimo? Le da la respuesta este maestro de la ley y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Una invitación a la acción. La segunda cosa, en sintonía con lo que acabo de manifestar, está en este documento de la Verbum Domini. Normalmente cuando hacemos la lección divina, hablamos de 4 pasos.
la lectio, la oratio, meditatio y contemplatio, ¿verdad? O la oración, meditación, ¿cómo es? La lectura, Lectio, meditación. la lectura, la oración, la meditación y la contemplación. Sin embargo, en ese documento de la Verbum Domini, el Papa enfatiza un quinto paso de la Lectio Divina, que tiene que ver justamente con la acción. Cómo todo lo que nosotros hemos logrado ver, observar, identificar en la Sagrada Escritura, nos tiene que mover a una transformación interior y sobre todo a una acción frente a los demás. Y la tercera cosa La es ñapa. publicidad, la yapita, ya es publicidad. Y el 18 de octubre, habrá un curso de actualización en teología en el auditorio de la Facultad de Teología, a espaldas de la Iglesia de Lourdes, que tendrá como tema central la eclesiología. El ponente será el decano de la Facultad de Teología, el doctor Patricio Merino. Es un laico, teólogo muy bien formado, que conoce pues bastante lo que es la dogmática, ¿no? Muy bien. Padre, Están todos invitados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, sí, de 8 a 1. Son 5 horas de reflexión sobre la eclesiología. qué bueno, muchísimas gracias, Padre William. Bien, Padre gracias. Germán, de verdad, muchas gracias. Y a todos, queridos amigos, los invitamos y a todos los presentes de que nos vayamos a la Plaza de San Pedro, ¿no? A escuchar al Papa Francisco. Vamos a escuchar al Papa Francisco en esta catequesis tan hermosa que seguro que ustedes realmente están deseosos de recibir. Los invito a que nos vayamos a Roma y nos sentemos ahí en la Plaza de San Pedro a escuchar la voz de nuestro pastor.